Muy bien. Ahora en sus Biblias, hermanos, seguimos en nuestro estudio de Marcos. Espero que estén siendo edificados con esta palabra. La verdad, pues Dios también ha hablado mucho a mi corazón y hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho en el Señor a través de esta palabra. Marcos 3 nos corresponde hoy, capítulo 3, versículo 31 al 35. Si ustedes recuerdan, Jesús estaba en Capernaum. Eh, Perdón. Sí, ahora sí. Jesús estaba en Capernaum, él y sus discípulos estaban ministrando a tantas personas. Recuerden, hermanos, que veníamos estudiando y vemos cómo cada domingo como que se suma más popularidad a Jesús, ¿no? Y él y sus discípulos estaban ministrando a tantas personas que no se tomaban tiempo pues para comer y para cuidar adecuadamente de sí mismos. La familia de Jesús escuchó esto y decidió que necesitaban ir a buscarlo. La familia de Jesús, ¿cierto? Hablamos de María, sus hermanos, ¿verdad? Fueron a buscar a Jesús. Ellos estaban escuchando la popularidad de Jesús. María escuchaba, ¿no? Obviamente le llegaban noticias de todo lo que estaba haciendo Jesús, de las masas que estaba moviendo Jesús y pues como que ellos sentían que necesitaban ir por su hijo, ¿no? Por su familiar, por Jesús, porque le está pasando algo, ¿verdad? Entonces la familia de Jesús escuchó y decidieron ir por él a buscarlo y quizás para llevar a Jesús de regreso a Nazaret o al menos hacerle entrar en razón, ¿verdad? Ellos como que sentían como que, bueno, ya Jesús como que ya está sobrepasando límites, ¿verdad? Porque eran multitudes las que estaban y eso conlleva muchas cosas. El mover tantas masas, hermanos, eso conlleva muchas cosas. Y los familiares de Jesús fueron a buscarlo, hacerle entrar en razón y muchos de nosotros conocemos este relato, muchos de nosotros hemos leído este relato y sabemos cómo responde Jesús, ¿no? Hemos visto la postura firme de Cristo y hoy vamos a ver cómo responde Jesús y cuando avisan a Jesús que su madre y sus hermanos están a la puerta, que están afuera, Jesús mira alrededor de la habitación y dice, pues los que están aquí conmigo son mi madre y mis hermanos. Esa es la respuesta de Jesús, ¿no? Y es impresionante ver cómo Cristo, sin pensarlo dos veces, Jesús sin pensarlo dos veces, dice, los que están conmigo son mi familia, ¿verdad? Y acá hay algo, a pesar de que es un pasaje corto lo que vamos a leer hoy, pero tiene mucha bendición, está lleno, saturado de su palabra. Y así que el título del sermón de hoy es La familia de Dios. La familia de Dios. ¿Qué conlleva pertenecer a la familia de Dios? ¿Qué conlleva de qué depende que nosotros estemos en la familia de Dios y qué características tiene esa familia? Lo vamos a ver hoy, lo vamos a estudiar hoy entre todos. Abran sus Biblias entonces, hermanos, en Marcos. Vamos a leer entonces Marcos 3, ¿ya lo tienen listo? Versículo 31 al 35. 31 al 35. Amén, ¿están listos? Listo. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Es corto, pero como decimos en nuestro país, es corto pero sustancioso. ¿Listo? Vemos un relato muy sencillo, pero vuelvo y digo, muy edificante, de mucha bendición para nosotros. Ahora bien, esta es una sección corta, pero muy agradable y muy confortante para nuestra alma. ¿Por qué? Vemos acá que nos muestra una verdad que encontramos una y otra vez en la Biblia. Una y otra vez encontramos una verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que lo que encontramos en la Biblia muestra que hay una división entre todos los seres humanos, ¿verdad? Hay una división.
y está bien marcada, bien diferencial esta división entre los seres humanos. Y esa división se basa únicamente en la relación con Cristo, los que siguen y creen en Cristo y los que no, ¿verdad? Esa es la división que hay en todos los seres humanos. Jesús miró, vemos que en lo que acabamos de leer, que dice que Jesús miró a los que estaban sentados con él y dijo, estos son mi madre y son mis hermanos. ¿No? Él miró alrededor y dijo, no, pero es que mi madre está acá conmigo y mis hermanos están aquí conmigo. Y es fascinante cómo Jesús luego añadió, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Y esto divide parte de nuestro corazón, ¿no? En dos, porque hemos visto cómo estamos más cerca, muchas veces nosotros estamos más cerca de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, o sea, por lo menos nosotros, ¿sí? Nosotros acá compartimos a veces mucho más, quizás que aquellos con nuestra propia familia. Compartimos más, hablamos más en confianza nosotros, tenemos el mismo lenguaje. ¿Es así o no? Entonces, cuando nos reunimos los viernes es una bendición. Muchas veces llegamos cansados y de una semana pesada de trabajo, lo que sea, pero llegamos y tenemos esa actitud de rico compartir, rico hablar, rico, ¿verdad? Y es un momento agradable, es un momento de mucha bendición y porque nos sentimos en familia y somos una familia. Entonces, ahora bien, algunos de nosotros hemos tenido la bendición de crecer en hogares cristianos. ¿Cuántos crecieron en hogares cristianos? La hermana Arlette, ok. ¿Verdad? Padres de pronto piadosos que nos enseñaron. Yo la verdad no tuve esa bendición, pero quizás hay unos hermanos que sí tuvieron esa bendición de crecer en hogares cristianos, pero otros de nosotros, como mi caso, no nacimos en un hogar así, ¿verdad? Y puede que tu familia te haya alejado, te hayan rechazado, o incluso pensaron de ti que estabas fuera de sí, que estabas loco. Yo les comentaba el viernes que a mí me pasó algo así, ¿no? Con mi padre hubo momentos donde cuando yo empecé mi vida cristiana, él en muchas ocasiones me decía, no, pues que usted está loco. Usted le están lavando en Colombia dicen mucho la frase, es que usted le están lavando el cerebro, ¿no? Mi papá me decía mucho eso, ¿verdad? Entonces, antes de repasar las escrituras de hoy, vamos a hablar sobre la familia de Dios. ¿Qué implica la familia de Dios? ¿No? ¿Qué implica pertenecer a la familia de Dios? Primero, solo hay dos familias, eso ya lo tenemos claro, hay dos familias, los que están siendo salvados, ¿cierto? Salvos, y los que están muriendo sin Cristo para condenación. Hay una división clara, hermanos, y no hay un término medio, ¿no? Los que están por el camino de la salvación, camino angosto, ¿verdad? Y los que no están sin Cristo, camino ancho, espacioso. Cada ser humano cae en uno de estos dos grupos y ¿de qué depende que estemos en este o en aquel grupo? ¿De qué depende? Pues únicamente de nuestra relación con Cristo. Exclusivamente, solamente depende de eso. Solamente depende de eso, de nuestra relación con Cristo. Es un gran mito, o no sé si ustedes han escuchado, pero es un mito hoy en día en el mundo que todos dicen que todas las personas son hijas de Dios. ¿Se han escuchado esa frase? ¿Que todos son hijos de Dios? Todo el mundo, todos, ¿no? Así no sean cristianos, así no, todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué no lo somos? Bueno, la palabra nos dice que sí, efectivamente sí, todas las personas han sido creadas por Dios, ¿sí? Somos creación de Dios, todos los seres humanos son creación de Dios. Podemos afirmar que sí, todas las personas están hechas a la imagen de Dios. Eso sí nos dice la palabra que todo ser humano está hecha a la imagen de Dios, pero no todas las personas son hijas de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Volvemos otra vez con la división y los grupos, ¿no? Hay una diferencia. No todos son hijos de Dios. Jesús dejó muy claro acá, y espero que se conecten acá con esa palabra, porque Jesús acá deja muy claro que regresará para juzgar al mundo. La palabra nos dice que Él regresará en ese día, Él separará a todas las personas en dos grupos. ¿Sí? Las ovejas estarán a su derecha y pasarán a la vida eterna,
Mientras tanto, las cabras estarán a su izquierda y continuarán hasta el castigo de la condenación. Entonces esto no es un juego, ¿verdad? No estamos jugando a venir a la iglesia cada 8 días, sino que efectivamente estamos hablando de algo eterno, ¿no? Que nuestra alma implica en una eternidad, lo que implica una eternidad con nuestra alma, ¿no? Efectivamente vamos a ver cómo en este pasaje hay esos dos grupos, y el segundo punto que vemos acá es que Dios da a sus hijos el nuevo nacimiento. Entonces, después de que vemos que el primer punto, solo hay dos familias, ¿verdad? Lo vemos en la pantalla, solo hay dos familias, vemos esa división de grupos. En segundo punto vemos que Dios da a sus hijos un nuevo nacimiento, después de que pertenecemos al Señor, como que nos unimos al Señor. Jesús dijo en Juan 3:3, te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La palabra es clara, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento espiritual no es algo que puedas lograr por sí mismo. No es algo que tú te ganes, que tú lo trabajes, que tú te esfuerces por hacerlo, no. No es algo que nadie más pueda hacer por ti tampoco. Digamos, la pregunta que hicimos ahora, ¿quién creció en un hogar cristiano? ¿Verdad? Entonces muchos creen que por crecer en un hogar cristiano, por tener esos padres que siempre te guiaron, entonces ya te da a ti el derecho de entrar al reino de Dios. No, no es algo que nadie más pueda hacer por ti. Es algo que Dios debe darte. Solo a ti. Amén. Entonces, cada uno de nosotros nace en la familia de la humanidad caída. Nacimos primero en una familia, ¿verdad? En una familia caída. Nacemos espiritualmente separados de Dios. Nacemos con un corazón que tiende a inclinarse al pecado, con una naturaleza pecaminosa, y elegimos pecar. Tan pronto como podemos, pecamos. ¿Es así o no? Y efectivamente nuestros pecados provocan la ira de Dios, y lo que conlleva esto es que nos ponen bajo el juicio de Dios. Estamos en enemistad con Dios. Entonces ahí vemos que no somos cristianos porque tu madre o tu padre fueron cristianos, efectivamente no. No somos cristianos porque tu hermano o tu hermana aceptó a Jesús. Debes llegar a la fe personal en Cristo Jesús tú mismo. Es una relación y es una decisión personal, cada uno, ¿sí? Y cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te abre los ojos, y eso es lo que espero que todos acá hayan vivido o estén viviendo. El Espíritu Santo nos abre los ojos para que veamos quién es Cristo, quién es Jesús. Ya no es el concepto que teníamos antes, ¿no? Jesús es un líder, un buen hombre que dio un buen ejemplo. No, aquí el Espíritu Santo me está mostrando quién es Cristo cuando nacemos de nuevo. También el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores. Entonces empieza esa confrontación de nuestra condición pecaminosa y caída. Y también nos muestra que estamos necesitados del perdón y de la limpieza de nuestro Señor. Todo esto es un proceso que cada uno de nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Él nos muestra la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y su resurrección. A medida que caminamos, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, y como resultado, Él nos lleva al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y esto acá, hermanos, es fundamental. Arrepentimiento y fe. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y la fe. Vuelvo y digo, no es venir cada 8 días a la iglesia. Tiene que haber un arrepentimiento y fe. Tercero, vemos acá, que a partir de este nuevo nacimiento también somos adoptados. Dios nos adopta como sus hijos. Romanos 8:15, les leo, dice, habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, que es el mismo texto que el hermano José nos ayudaba hoy a leer en Gálatas, ¿verdad? Habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Somos hijos, ahora somos adoptados. Cuando una persona es adoptada, su familia cambia.
Nosotros cambiamos de familia, hermanos. Pasamos de un grupo a otro grupo. Cuando tú creíste en Cristo, cuando tú depositaste tu fe en Él, el niño es colocado en una nueva familia. Ese niño que nació en ti, ¿no? A pesar de que tengamos muchos años ya, pero somos esos niños que es colocado en esa nueva familia adoptado. Entonces el niño se le otorga todos los derechos y privilegios. Ese niño que ahora es adoptado, se le otorgan derechos, privilegios de esa nueva familia. De esa nueva familia. Y es un estatus legal permanente. Permanente, hermanos. Fascinante, ¿no? Fascinante todo lo que el Señor hace con nosotros. Todo lo que Dios quiere hacer con el hombre, ¿no? A pesar de nuestro rechazo y nuestra inclinación al pecado. Y esto sucede en nuestras vidas. Es un proceso que estamos viviendo. El pastor comentaba esta mañana que en una escuela dominical, hace un tiempo, una maestra decidió escribir varias palabras en fichas, como en fichas técnicas, ¿sí? Y dárselas a los niños. Y en cada ficha había una palabra. En una ficha decía amado, en otra ficha decía redimido, en otra perdonado, en otra valorado, en otra precioso y en otra adoptado. Entonces, esta maestra escribió en cada ficha cada palabra de estas, y todos los niños estaban muy contentos con las palabras que recibieron cada uno, excepto el que recibió la ficha de adoptado. No estaba muy contento, ese niño no estaba ya muy contento. Entonces todos los niños estaban pues felices, pero el niño que recibió esa palabra dijo, ¿por qué yo recibí esta palabra? Yo hubiera querido otra palabra, otra ficha, ¿sí? Prefería tener otra palabra, pero ¿por qué adoptado? Y nosotros tenemos el concepto de adopción, ¿no? Muchas veces se tiene un concepto, no sé, como errado, ¿no? Como diferente. Y luego la maestra se acercó al niño y le explicó que adoptado en realidad, esa palabra de adoptado, en realidad era la mejor palabra de todas las que habían ahí, porque esta palabra incluía todas las demás palabras. Esta ficha de adoptado incluía la adopción. Esta palabra de adopción es una elección consciente de hacer a alguien parte de una familia, y esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esta familia incluía todas las demás. La adopción significa que somos elegidos, valorados, amados, perdonados y aceptados sin reservas, sin ninguna reserva. Entonces por eso esta maestra le decía, es que en realidad la que tú escogiste fue la mejor palabra, porque incluye todas las demás. Entonces, qué privilegio, hermanos, la que tenemos, y muchas veces no somos conscientes, vivimos una vida cristiana mecánicamente, ¿no? Por vivirla, pero realmente no somos conscientes que en esa adopción que se me otorgó, somos elegidos, somos valorados, somos amados, somos perdonados y aceptados sin reservas. Y significa que Dios es nuestro Padre, Abba Padre. Él ha hecho un lugar para nosotros en su familia. Y no lo vemos como un privilegio. No lo vemos así. Él ha hecho un lugar para nosotros en su familia, y Él traerá a cada hijo de su hogar comprado con sangre. Esa adopción se da a precio de sangre. Y no lo entendemos, no lo vivimos como tal, con la seriedad que implica. Finalmente, los hijos, el último punto que vemos acá, no menos importante que los demás, pienso que aún más importante, los hijos de Dios tienen responsabilidades, ¿no? No solamente que, pues qué bendición y qué felicidad, ¿no? Ser ahora parte de esta nueva familia, sino que pues eso implica una responsabilidad. La adopción no solo significa obtener derechos, privilegios de un niño en la familia de Dios, sino que también debemos asumir responsabilidades, ¿verdad? Los judíos entendieron que Dios era el Padre de Israel cuando los eligió y los liberó de la esclavitud en Egipto, pero este acontecimiento los diferenció del resto de las personas y los convirtió en sus hijos adoptivos. Luego Dios les dio los mandamientos. Nosotros conocemos que Dios les dio los mandamientos que reflejan el carácter de Dios, recuerdan, hermanos, y les enseñaron una nueva forma de vida a través de esos mandamientos que Dios les estaba otorgando, les estaba enseñando cómo debían vivir.
a través de estos mandamientos, y en respuesta a esto, pues ellos debían obedecer esas órdenes, ¿no? Esa nueva forma de vivir a través de esos 10 mandamientos. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. Muchos de ellos no lo hicieron y se entendió entonces que no todo israelita era un hijo de Dios, simplemente porque era israelita, ¿no? Solo aquellos que entran en el pacto por sí mismos fueron hijos de Dios, pero solo aquellos que asumieron esa obediencia, que decidieron vivir a los mandamientos del Señor. Y aquí vemos que Jesús respalda completamente esto, porque Él respalda ese mismo entendimiento. Jesús lo dejó muy claro: el que hace la voluntad de Dios es mi familia. Lo respaldó por completo, todo lo que vemos en esta historia del pueblo de Israel. No dijo el que conoce la voluntad, no, ahí no vemos que diga el que conoce la voluntad, tampoco se dice el que oye, no. Él dijo el que hace. Ni el que conoce ni el que oye. Muchos conocen, muchos oyen, muchos hablan, ¿cierto? Y pueden hablar cosas bíblicas y piadosas, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces ahí hay una diferencia. Jesús no está hablando de la persona que simplemente lee su Biblia o escucha un sermón. Aquí va mucho más allá, hermanos. Mucho más allá. Está hablando de la persona que escucha lo que Dios dice y la hace. Entonces Jesús no está diciendo aquí que la forma de llegar a ser parte de la familia de Dios es obedeciendo la voluntad de su Padre. No. Es a través de la fe, del arrepentimiento, que venimos a la familia de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos en el primer capítulo del Evangelio de Marcos? ¿Sí recuerdan? En el primer capítulo, versículo 14, vemos cuando Jesús comenzó a predicar en Galilea el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta fue la demanda de Cristo. ¿Sí recuerdan cuando estuvimos en Marcos 1? Jesús, esa era su demanda: arrepiéntanse, crean. Y lo que Cristo nos enseña aquí es que la evidencia que una persona se ha arrepentido y que ha creído en Él es el hecho de que ahora hace la voluntad de Dios. Hace la voluntad de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. No perfectamente, pero sí sinceramente. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo una persona puede decir yo me he arrepentido? Que ustedes saben que arrepentimiento es dar vuelta atrás a su vida de pecado y seguir viviendo en pecado, o cómo una persona puede decir yo he confiado en Cristo para salvación, pero al final de cuentas sigue confiando en sí mismo y haciendo lo que quiere. Entonces, de modo que la fe y el arrepentimiento es lo que nos abre la puerta en el reino, hermanos. La fe y el arrepentimiento es lo que nos abre la puerta. Es lo que nos dice: usted ya hace parte de la familia. No es lo que origina nuestra relación con Dios, es esa fe, pero la obediencia es una señal. La obediencia es una señal de que yo creí. ¿Sí? Tim Keller, él decía que el hijo de familia no obedece para ser amado y aceptado. Él obedece porque ya ha sido amado y ha sido aceptado. Amén. Entonces, mis hermanos y hermanas de Iglesia Comunidad de los Outer Banks, si tú has venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, si tú has confiado únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados, de manera que ahora encuentras en la ley tu gozo, y gozo en hacer la voluntad de Dios en vez de hacer tu voluntad, entonces tú, déjame decirte que tú eres parte de esa familia de la que el Señor nos habla en este pasaje. El Dios del cielo es tu Padre ahora. Jesús es tu hermano y el Espíritu Santo es tu consolador y ayudador. Permanentemente. Y todo esto únicamente por gracia y por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es espectacular, ¿no? Y es un privilegio lo que estamos viviendo. Pasemos al versículo 31, hermanos. Versículo 31 dice:
podemos ver acá que ahora, como aprendíamos la semana pasada, la familia de Jesús se enteró de que Jesús estaba ministrando incansablemente a tanta gente que no se tomaba tiempo para comer adecuadamente. Y por eso partieron de Nazaret para buscarlo. La familia fue a buscar a Jesús. Nazaret está a unos 30 millas de Capernaum, donde estaba Jesús, y eso es una caminata de 2 días, bastante larga, hermanos. Así pues, aquí vemos que han llegado, es la madre de Jesús, sus hermanos. Jesús tiene 4 medio hermanos, Santiago, Judas, José y Simón. Llegaron ellos, imagínense en esa escena ahí que llegan ellos a buscar a Jesús. Aquí, ¿quién tiene medio hermanos? ¿Quién tiene aquí medio hermanos? Yo tengo muchos medio hermanos, bueno, pastor. Yo también tengo muchos medio hermanos. Llegaron, ¿verdad? Llegaron a buscar a Jesús. Yo tengo también medio hermanos y uno con ellos, yo con ellos por mi parte, personalmente yo con ellos, con mis medios hermanos, compartimos el mismo papá, pero nunca yo, o sea, la verdad yo nunca pienso que ellos pues eran como diferente, ¿no? Yo nunca los vi como algo diferente o aparte de la familia, ¿no? Yo siempre los vi a ellos como mis hermanos, ¿sí? Y tenemos una buena, gracias a Dios hoy en día tenemos una buena relación con ellos. Crecimos juntos, vivimos juntos, jugamos, hasta peleamos juntos, ¿sí? Y las escrituras no nos dan ninguna indicación de que estos sean pues medio hermanos de Jesús, pero estamos seguros de que Jesús nunca pensó en ellos de esa manera tampoco, ¿no? O sea, como medio hermanos, sino que son mis hermanos, es mi familia, ¿cierto? Y como sabemos, María pues tiene su esposo llamado José. En Lucas 3:23 nos dice que Jesús era considerado hijo de José, y la razón por la que Lucas dice eso es para enfatizar que José crió a Jesús y fue su padre, pero José, ustedes saben, hermanos, que José no tuvo ningún papel biológico en el nacimiento de Cristo. Como sabemos, el ángel visitó a María mientras era virgen y antes de casarse con José le anunció que tendría un hijo. María dijo, ¿cómo es posible si pues no he estado con ningún hombre? Y el ángel le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, el Espíritu Santo engendró el niño, va a engendrar ese niño en ti. Y es fascinante ver cómo Jesús es el Hijo de Dios, pero eso tampoco en un sentido biológico. Pues digamos, eso tampoco es en un sentido biológico, sino que Jesús es 100% Dios, pero también al mismo tiempo es 100% hombre, ¿sí? Dios es 3 personas en uno solo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como Hijo de Dios, Jesús siempre ha existido con el Padre y con el Espíritu. Ayer tuvimos estudio de teología con el pastor y él nos enseñaba esta parte de la Trinidad, y fascinante poder entender, y como hoy en día también, yo le comentaba al pastor que yo escuchaba la semana pasada una pastora del país de Cuba, estaba enseñando que Dios era cuadridimensional. El Elión, y del Elión está el Padre, luego viene el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pastor me decía que había otro pastor que decía que no son 4 sino 9. O sea, el Padre tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 por 3, 9, ¿no? Y eso es lo que se escucha hoy en día, ¿verdad? Pero ayer en ese estudio de teología podíamos entender que como Hijo de Dios, Jesús siempre ha existido con el Padre y el Espíritu y son uno solo. Él no vino a la existencia en el momento de su nacimiento, tampoco vino a la existencia en el momento de su concepción, pero fue entonces cuando Él añadió la humanidad a sí mismo y entró en este mundo como un hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y ahora sabemos que en este momento los hermanos de Jesús no creen que Él sea el Mesías, o sea, llegan preocupados a la casa donde estaba Jesús reunido. Bueno, ¿dónde está Jesús? O sea, no tenían como ese mismo sentir que Cristo tenía en ese momento de predicar el Evangelio, de rescatar a muchos. Y llegan ellos, y aunque María sabe que su hijo es muy especial, ella no conoce la verdadera identidad de Jesús.
en ese momento, ¿no? Ella no sabe que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Dios encarnado. Y esto nos ayuda a entender por qué ella piensa que necesita venir a rescatarlo, ¿no? Yo necesito ir por mi hijo porque ya sobrepasó los límites y necesitamos que vuelva, o sea, que ya la pare, ¿no? Entonces, notarás que pues José, el esposo de María, pues no hay un registro, no es mencionado aquí en este pasaje. Y también ustedes notarán que la familia de Jesús está de pie afuera en la casa. Ellos no entraron a la casa, sino que están esperando. ¿A quién les pasó que en su niñez los papás a uno le daban permiso a uno de ir a jugar con los amiguitos, vecinos o algo, y hasta tal hora? Y se pasaba el tiempo y cuando uno escuchaba el amiguito, oye, tu mamá está afuera. ¿A quién les pasó, no? Que iban a buscarlo a uno. Más o menos es la escena, ¿no? Más o menos es la escena, ¿cierto? Y no muy felices que digamos, estaban los papás de uno afuera, ¿no? Entonces, vemos aquí que están afuera en la casa esperando a Jesús. Ellos no entraron, pero ellos enviaron un mensaje para que Jesús saliera. Bueno, llame a Jesús que ya, por favor que salga, ¿cierto? Y vemos, pasen conmigo al versículo 32 y vamos a mirar lo que acontece. Entonces, aparentemente alguien entra, una multitud está sentada alrededor de Jesús y alguien le dice a Jesús, mira, Jesús, es que lo que pasa es que tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te están buscando. Como diciendo, bueno, ya, o sea, vaya a ver rápido, ¿no? Y vemos ahora que Jesús también tiene hermanas, ¿no? Entonces tenemos la impresión de que toda su familia está allá afuera y lo están buscando. Y eso o sea, viendo uno esto y leyendo uno esto dice, o sea que la cosa es seria. O sea, están afuera, están esperándolo todos, María, sus hermanos, hermanas. Es serio, ¿no? Y uno esperaría una reacción de Jesús que se levantara rápido y fuera inmediatamente, ¿cierto? A atender a su familia. Pero esto fue lo que precisamente no ocurrió, ¿cierto? Ustedes saben que uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, muy importante para la cultura judía, pero estamos seguros de que incluso sus estudiantes esperaban que él se detenga y vaya a la puerta. Ellos cuando los judíos enseñaban, se sentaban en círculo, casi como sentados y estaban escuchando la enseñanza, y esa era la cultura judía. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús no detiene lo que está haciendo. Entonces vamos al versículo 33 y vemos acá que en cambio Jesús plantea una pregunta. Él muy tranquilo, muy sereno, ¿verdad? Con lo que está pasando, pero pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Y deja a su familia parada allá afuera. Ustedes imagínense en esa escena, su familia ya esperando, parada, los deja ya esperando. Y eso es algo muy difícil de hacer y también de creer, ¿no? Pero está en la palabra, está en la palabra. Y en vuestro discipulado cristiano también vamos a tener que hacer algunas cosas difíciles. Jesús acá dejó a su familia parada, allá esperando, afuera de la casa, y como cristianos también vamos a tener que tener a veces situaciones difíciles. Desde este púlpito, hermanos, hola. Desde este púlpito, hermanos, hemos escuchado que habrán momentos en los que seguir a Jesús nos costará algo. Seguir a Jesús nos costará algo. Y lo hemos escuchado desde este púlpito. Vamos a perder por seguir a Jesús trabajo, una carrera, amigos, familia, esperanza, tus sueños, tus metas, tu vida, por seguir a Cristo, ¿cierto? Pero también habrá momentos en que tu obediencia a Dios en realidad le costará a otras personas. No solamente te va a costar a ti, sino que le van a costar a otras personas. Si amas al Señor y haces su voluntad, tú vas a tener gozo, pero podrá causar grandes dificultades para otros. Y tu obediencia a Dios podría significar que los planes de los demás también se vean truncados.
no obtienen de ti lo que quieren o que no hagas lo que esperan que tú quieres hacer, como vemos aquí que la familia quería que Jesús saliera y que ya se regresara a su casa. Entonces aquí vemos que el obedecer a Dios significa que los planes de los demás se van a ver truncados también. Entonces nos tenemos que mantener firmes, hermanos, en nuestras decisiones por el Señor, aunque a otras personas no les gusten esas decisiones. Y hablando de la misma familia, de nuestra propia familia, ¿verdad? Esto es, y esto es lo que le sucede a Jesús. Su familia tiene un plan, están afuera esperándolo, tienen un plan, quieren que Él deje de hacer lo que está haciendo y quieren que Él regrese a su casa, que Jesús regrese ya a su casa. Pero Jesús no lo hará y no cederá a la presión. Tenía una presión ahí, ¿verdad? Entonces, esa presión estaba sobre Él, pero Él sigue firme y es cuando formula esta pregunta. Sin embargo, el problema con nuestra naturaleza caída es que muchas veces cedemos a este tipo de presiones. Cedemos. No queremos la fricción, queremos evitar problemas, queremos evitar la fricción, no queremos decepcionar a la gente y queremos encajar en la gente, queremos agradar más al hombre que al mismo Dios, que a nuestro Salvador. Y queremos que la gente esté feliz con nosotros, entonces agradar más al hombre que a nuestro mismo Salvador. Y cedemos a la presión. Entonces, ceder ante la presión de hacer lo que quieren que hagamos. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús en el camino de la obediencia a la voluntad de Dios, que no siempre seguir a Jesús nos va a llevar por el camino que más nos gusta, hermanos. Pero ahí es que entra en juego la fe. Ahí entra en juego la fe y pensamos y podemos decirle, Señor, yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan empinado, no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan peligroso, no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan doloroso. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo te estoy siguiendo, por donde tú vayas iré. Lo que tú me pidas haré porque yo confío en ti y no en mis propias fuerzas. Yo confío en la dependencia del Espíritu Santo, que está obrando en mí y no lo voy a hacer, Señor, para ganarme, lo voy a hacer para ganarme, no lo voy a hacer para ganarme tu favor. No te estoy siguiendo para que tú me salves, no. Tú no tienes que hacer eso para ganarte el favor de Jesús, tú tienes que hacerlo porque tú ya fuiste favorecido por Dios, de pura gracia, gratuitamente. Nuestra obediencia sale de un corazón totalmente agradecido por el Señor. Si tú haces todo lo que haces por el Señor, tú lo haces porque estás agradecido por Él, porque tú ya recibiste un favor de Él. Versículo 34. Pasen conmigo al versículo 34. Aquí vemos que luego, con un recorrido de su mirada alrededor de la habitación, Él mira la habitación donde está y mirando a todas las personas que estaban allí con Él, Jesús dice, aquí está mi madre, mis hermanos están aquí, mis hermanas también están acá. Y así pues aquí Jesús está identificando a su verdadera familia. No son parientes de Jesús, no son parientes de sangre de Jesús, ¿cierto que no? Pero ahí Él está identificando a su verdadera familia. Son aquellos que han respondido a su llamado, los que están ahí en ese cuarto, con Él. Han respondido a su llamado a estar con Él. Estas son las personas que forman la verdadera familia de Dios. Y como mencionamos anteriormente, algunos de nosotros estamos más cerca de nuestra familia de la iglesia que de nuestra familia natural. Y eso es porque pues hay una buena razón ahí, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas en la iglesia son nuestros verdaderos miembros de la familia espiritual. Tú y yo, hermanos, y el que tienes a tu lado, ese es tu verdadero hermano o hermana en la familia espiritual. Y esta puede ser una palabra que traiga consuelo a algunos de nosotros que fuimos rechazados por nuestros familiares, nuestra familia natural, cuando nos convertimos a Cristo. Y esto trae consuelo. O por lo menos nosotros que llegamos a este lugar, a este país, ¿verdad? También es un consuelo que aunque tengo a mi familia lejos, pero yo con ustedes me siento como en familia.
y hay ese calor de hogar, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, vamos a señalar que algunas cosas pues son también importantes que no podemos dejar pasar. Primero, esta declaración de Jesús no significa que Él dejó de cuidar y servir a su familia natural. O sea, no podemos tampoco malinterpretar esto y irnos al otro extremo, ¿verdad? Y eso no significa que tú debas dejar de cuidar a tu familia ni a tus familiares que no son creyentes. No significa que no tengas responsabilidades hacia ellos o que deberías eliminarlos de tu vida. No, eso no estamos enseñando hoy. Jesús continuó visitando a su familia y compartiendo la verdad con ellos. En Juan 7, del 1 al 5, nos muestra que Jesús continuó haciendo esto a pesar de que sus hermanos continuaran en su incredulidad. E incluso se burlaban de él. Pero Jesús continuó predicándoles y enseñándoles. Y aun cuando Jesús fue clavado en la cruz, ustedes recuerdan que cuando Él fue clavado en la cruz, vemos en las Escrituras, todavía hizo provisiones para cuidar a su madre en su vejez. Si recuerdan esa escena en Juan 19, 25 al 27, vemos cuando Jesús designa al apóstol Juan para que asuma los deberes de Jesús como el hijo mayor. Y esa escena también es asombrosa. Vemos, y eso significa que Jesús estaba al cuidado para que acoja a María en su casa y cuidarla como si fuera su propia madre. Y se dirige a Juan y le dice, como que le deja encargo, ese encargo a él, ¿no? Y por segundo punto que vemos acá es que esta afirmación no significa que los miembros de su familia nunca llegarán a la fe. Después de su resurrección, los hermanos de Jesús llegaron a creer en él. Santiago se convirtió en un pilar, ustedes saben que Santiago se convirtió en un pilar de la iglesia, tanto como Santiago y Judas, ellos escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces, aunque María ahora malinterpreta a su hijo, sabemos que ella también lo ve crucificado, ella fue testigo, obviamente, de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, y ella llega a conocer su verdadera identidad. ¿Quién era su hijo? Como su Señor y como Salvador. ¿María lo sabía en ese momento? No, pero llegará el momento en que llegó el momento en que sí lo hizo. Y algunos de ustedes podrían tener familiares que no solo rechazan a Cristo, sino que se avergüenzan de la fe y los avergüenzan a ustedes también. Entonces, no dejes de orar por tu familia, no dejes de servir, no pierdas la esperanza de que un día Dios pueda cambiar los corazones. Es Dios quien hace la obra, hermanos. Obviamente no sabemos cuándo Dios hará esto, pero incluso en el hecho de muerte existe la posibilidad de que Dios toque el corazón, abra los ojos y acudan a Él. Amén. Y por tercero, no los elimines de tu vida. Quien te exija que te alejes de tus familiares porque no aceptan la fe es una visión errónea y peligrosa. Y proporciona un terrible testimonio para Cristo. Cristo, Él trabajó incansablemente por alcanzar a los perdidos. Cristo, quien dio su vida por el perdón del pecado del mundo, y quien nos envió a servir a un mundo muerto y moribundo de la misma manera que Él nos ha servido a nosotros. Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Eso lo vemos en Mateo 10:37. Así pues, está claro que hay una prioridad arriba, ¿verdad? En nuestra relación con Cristo, es Él. Pero también vemos que en 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado ¿qué? Su fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, nuestra prioridad es Cristo, sí, pero aquí también vemos que debemos continuar honrando las relaciones naturales que Dios nos ha dado, nuestra familia. Sin embargo, llegarán momentos en que no podremos hacer lo que nuestros familiares quieren que hagamos, y más cuando va en contra de los principios bíblicos. Y no podemos permitir que ni siquiera nuestros seres más queridos nos influyan para alejarnos de la obediencia al Señor. No podemos negociar nuestros principios, hermanos. No lo podemos hacer. No podemos negociar eso, aún con nuestros seres queridos. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría de estar ni allá, ni a un extremo, ni al otro extremo,
Que Dios nos dé la sabiduría para obrar sabia y piadosamente. Amén, hermanos. Pasen conmigo el versículo 35. Luego Jesús hace esta declaración final, asombrosa declaración, ¿no? Que a muchos no les encaja y no les gusta, pero es un requisito de la nueva familia. Jesús dice esta declaración y dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. En cierto modo creo que esta es una buena prueba de fe para todos nosotros acá. O es una prueba de fuego para nuestro compromiso con el Señor. El énfasis aquí no está solo en escuchar la palabra de Dios o conocer a Jesús, el énfasis está en la respuesta positiva a ese llamado, que es la obediencia. Obediencia. Repitan conmigo, obediencia. Obediencia. Nos cuesta mucho, pero esto demanda a Jesús. Y déjame preguntarte si estás fuera de ti, si está fuera tu prueba hoy en tu vida, esta prueba de fe. Cuestiónate tú mismo si tú pasarías esta prueba. Es una palabra de nuestro Señor que debe darnos gran confianza. Y acá dice, porque cualquiera que hace, cualquiera, esta palabra cualquiera nos dice que la membresía en la familia de Jesús está abierta para cualquier individuo. Pero también es una palabra que nos pone en advertencia, porque la prueba de esa membresía se basa en hacer la voluntad del Señor, en hacer la voluntad de Él. Sin embargo, algo que queremos dejar muy claro es que la voluntad de Dios es que todas las personas conozcan a Jesús como su Señor, como su Salvador. La voluntad de Dios es que nos arrepentamos y nos volvamos a Él con fe. Esa es la voluntad. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que seguir esa voluntad. Así que para concluir hoy, tenemos estas tres preguntas para que ustedes las consideren, las estudien, las mediten durante esta semana que viene. Primero, ¿has aceptado el llamado de Jesús en tu vida? El llamado de Jesús a todos y cada uno de nosotros es arrepentimiento y volvernos a Él para recibir su perdón, para recibir su grandioso perdón por nuestros pecados, entregarle nuestras vidas a Él con fe y recibirle como Señor y Salvador. Segunda pregunta más bien, ¿pondrás la obediencia a Cristo por encima de todas las demás, de todos los demás? Jesús es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey soberano del universo, sus órdenes no son sugerencias, su palabra no es una sugerencia para nuestras vidas. Su palabra debe ser obedecida. Muchas veces le cantamos a Él en las alabanzas, Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, pero no estamos dispuestos a someternos a su soberanía y a su señorío. Entonces, ¿te someterás a Él y pondrás a Jesús por encima de todos los demás? ¿Él va a ser tu prioridad? Y finalmente, la última pregunta es, ¿has abrazado a la iglesia como tu verdadera familia? Muchas veces no vemos a mi hermano de la iglesia como una familia, pero yo creo que en esta tarde vamos a salir con eso claro, ¿no? De acá. Cristo tiene un amor especial por la iglesia. Él dio su vida para purificarla. Precio de sangre, hermanos. Él nos ha hecho hermanos y hermanas unos con otros, con nuestras diferencias, ¿verdad? Como todo hermano las tiene, pero nos ha hecho familia. Él nos ha traído una relación eterna con Él y entre nosotros. ¿Aceptarás a este grupo o tú prefieres el otro grupo? Todos los cristianos en realidad como una verdadera familia, ¿no? Esta semana tuvimos una reunión por Skype con el pastor y un amigo del pastor que es misionero en Bulgaria, ¿no? Y estuvimos platicando, mi esposa platicaba con el pastor y con este otro pastor. Él es también pastor, ¿cierto? También él es pastor. Sí. Y es asombroso porque tenían esa reunión y yo pensaba y decía, cuando leía este texto acá, yo decía,
Bueno, yo tengo un hermano en Bulgaria, ¿cierto? Nuestra familia se extiende a todos los confines de la tierra. Todo aquel que cree en Cristo, ¿no? Que sigue a Cristo es considerado mi hermano, mi hermana, mi familia. Para concluir, hermanos, pensemos en estas cosas, valoremos más esta familia, valoremos más lo que Cristo hizo para comprar esa familia. Y permítanme extender una invitación a cualquiera que aún no haya confiado en Jesús. Si tú no has confiado en Jesús para salvación, si Cristo te ha llevado al arrepentimiento, vuélvete a Él con fe ahora. Puedes decirle con un corazón sincero: Señor, sé que soy pecador, sé que estoy perdido, perdida, y voy a la condenación sin ti. Pero yo sé que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste entre los muertos. Señor, por favor, perdóname. Por favor, entra a mi vida y sálvame. Si tú haces esa oración, o la que esté en ti hacer, Jesús nunca te va a rechazar. Amén. Coloquémonos en pie, por favor.